Recordemos que la clase de hoy es una clase con aprendizaje invertido. Ustedes tenían que ver material para hoy. O sea que hoy vamos a cerrar eso que vieron. Lo vamos a ejemplificar para que ustedes puedan asimilar. Y aparte vamos a avanzar más. Buenas tardes a todo lo que estoy agregando ahora. Por eso lo que les voy a pedir es que traten de ir participando. No es lo mismo virtual que presencial. Ustedes pueden prender su teléfono, su micrófono y dar una opinión. Obviamente prender el micrófono y responder cuando les hago una pregunta. Y aparte, si no tienen micrófono, pueden levantar la mano. En el chat y alguien avisarme, ¿no? Si yo estoy compartiendo alguna venta. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta mientras voy dando ingreso? Buenas tardes a todo lo que estoy agregando ahora. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? Tengan que ver vinculado con el capítulo 1 del libro. Bueno, No, para ir sí, no, Ignacio. no. Buenísimo. Para ir adelantando un poquito a medida que vamos dando ingreso.
vamos a compartir la ventana y vamos a mostrarles, ¿sí? Repasar información. Todo el material que vamos a usar se encuentra en el campus. La lectura del mismo es obligación del alumno. Quiere decir que del capítulo 1, en base a lo que ya se está dando en práctica, en relación al libro, es el capítulo 9, que también habla, parte de ese capítulo también de esta clave de matriculación. Todo aquel que todavía no haya hecho eso es fundamental, porque ahí tienen acceso a toda la información y aparte nosotros los profes nos comunicamos con ustedes al grupo de comisión, mandándoles al grupo mensajes. Porque doy varias asignaturas, varias comisiones, entonces siempre en el asunto se identifican bien como corresponde. Materia, comisión y el nombre de ustedes, para saber con quién hablo. Vamos a establecer bien en claro y de manera formal todos los parciales que van a tener. Va a haber 2 parciales durante el cuatrimestre. Va a haber 2 parciales durante el cuatrimestre. El primer, de cada parcial, vamos por parte, de cada parcial yo voy a tener 3 notas. El primer parcial, para que sea más ventajosos para ustedes, ya la parte de representación interna se les da mañana, que tienen el parcial de representación interna. Entonces se evalúa apenas se termina de dar, tanto la teoría como la práctica de ese tema. Entonces, ya es una de las 3 notas que yo tengo que recibir de ustedes en relación al parcial 1. Si no se aprueba mañana, el día del parcial 1, ustedes van a hacer el recuperatorio de representación interna. Si no, solamente van a hacer la parte de práctica y teoría. En el segundo parcial también se toma práctica, teoría y C, porque ya en el segundo parcial sí vamos a tomar código C, donde la asignatura no es aprender a programación en C, pero para que ustedes, la base que nosotros les enseñamos para poder implementar lo asimilado, entonces eso es lo que le vamos a evaluar. Son 2 parciales y un trabajo práctico. Ya para la semana 11 se les va a dar un trabajo práctico, que es un trabajo práctico grupal. Después la entrega la hacen uno por grupo, pero después tienen un coloquio de evaluación. Más cerca de la fecha, después les voy a explicar bien en qué consiste el trabajo práctico, porque ahora no tiene mucho sentido. Pero ese trabajo práctico es un trabajo práctico integrador que va a integrar todos los temas dados, por lo tanto, el que no aprueba este trabajo práctico, el que no lo hace, el que no constituye ningún grupo, no va a poder hacer el segundo parcial. Ahora después les cuento. Entonces, esto es importante y agéndenlo porque ninguna otra asignatura en esta semana les puede tomar parcial.
Ninguna otra asignatura puede coincidir con esta fecha. Las fechas que les estoy dando son las fechas que la escuela definió para que a los alumnos de primer año de informática se les tomen los parciales, que son semana 9 y semana 16. Cada comisión en su clase correspondiente. Puede ser teoría como puede ser práctica. El primer parcial nosotros lo vamos a tener el 9, en la semana 9, perdón, el 17 de octubre, que es martes en horario de práctica. Después del primer parcial, se les va a estar dando el trabajo práctico. El trabajo práctico se va a hacer un seguimiento y se finaliza su evaluación en la semana 15. Quiere decir antes de la semana 16, donde es obligatorio el segundo parcial. Para poder hacer el segundo parcial, el trabajo práctico tiene que estar aprobado. ¿Quién no aprueba un trabajo práctico? El que no vino nunca a clase, el que no constituyó un grupo. Porque si no, nosotros lo que hacemos es ayudamos a la elaboración del trabajo práctico, se trabaja en clase también, se hace un seguimiento de cada grupo. Es decir, permanentemente ustedes están acompañados por nosotros para el seguimiento del trabajo. Entonces nosotros los profes a esta altura ya sabemos quiénes trabajan, quiénes no trabajan, y de eso dependen las diferencias de preguntas que también hacemos en el momento del coloquio, que el coloquio es individual. Por lo tanto, aprobado el coloquio, ustedes pueden acceder al segundo parcial donde van a obtener otras 3 notas. Ese parcial segundo es en la semana 16, que es el 5 de diciembre, también en el horario de práctica. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, de cada alumno nosotros tenemos 7 notas. El que las 7 notas las tiene aprobadas, se aprueba con 6. Todo, cada cosa se aprueba con 6. O sea, en el parcial 1 tengo que tener, para estar aprobado, 6, 6 y 6 como mínimo, ¿no? En el parcial 2 tengo que tener 6, 6, 6 como mínimo para estar aprobado. Y obviamente que no voy a poder hacer el parcial 2 si no hice el coloquio. Aunque una persona no apruebe ninguna nota del parcial 1, no se autoconsidere libre. Siga. La decisión de libre la tenemos nosotros los docentes, porque en esta instancia donde nosotros hacemos un seguimiento, vemos el esfuerzo, vemos la evolución del alumno. Entonces, nosotros somos los que decidimos si el alumno está libre o no. ¿Está claro? Aquel alumno que desaparece, obviamente que para nosotros está libre. Por eso es muy importante que ustedes no se autoconsideren en ninguna situación. El que aprueba todo, obviamente, está promovido, se saca su promedio de notas y es esa nota la que se pone en un acta en una mesa de examen. El que no aprueba todo, le falta algo por aprobar. ¿Cuántas notas de las 6 de parcial, porque el TP tiene que estar sí o sí aprobado, de las 6 notas de parciales, cuántas notas puede recuperar? Solo 2. Es decir, que al menos 4 tienen que estar aprobados. Si solamente 2 les falta aprobar, queda en lo que es una condición intermedia. Después, más avanzado en el semestre, les explico bien cómo se recupera y todo eso. Por ahora no, porque no van a entender nada y no tiene sentido. Entonces, lo único que vamos a saber es que yo tengo la obligación de aprobar de las 6 notas de los parciales, al menos 4, para estar en condición intermedia. Porque si no, quedo libre y tengo que recursar la asignatura. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Todo esto en forma genérica está también en comunidades, nada más que la fecha de los parciales de esta comisión son este día y este día. El primer parcial lo tenemos el 17 de octubre y el segundo parcial lo tenemos el 5 de diciembre. Dentro de las consultas, en este link, en comunidades, está el link de consultas de todos los docentes,
Como nosotros damos clases virtuales, mi consulta es los lunes a las 16 horas, es virtual, obviamente. Por ahora, después más adelante, a lo mejor pongo otro día, puedo hacer un día virtual y un día presencial, pero por ahora van a ser los lunes a las 16 horas. Ese es mi horario de consulta. El link de la consulta se encuentra acá. Ustedes ya vieron, porque los chicos les dijeron que tienen que ver el tema de ergonomía. Hay un video también sobre ergonomía. Si hay alguna duda, ya hoy nomás inauguramos el horario de consulta y me preguntan. También estuvieron viendo el apunte de hardware y software. Si hay alguna duda, me preguntan. Y también estuvieron viendo y terminaron ya lo que es sistema de numeración y representación interna y mañana tienen el parcial con los chicos. Obviamente que si alguien tiene alguna duda, también hoy a las 16 puede venir y preguntar. No hay ningún inconveniente si es un tema de teoría o es un tema de práctica, cualquier cosa. Dentro de comunidades tienen esta carátula, que es el libro comunitario que les comenté el otro día, donde nosotros ya les comenté parte de lo que tenían que hacer para hoy. Ustedes tenían que leer el capítulo 1. Dentro del capítulo 1 ustedes tenían que leer, aparte de qué es la informática, obviamente los pasos a seguir para resolver un problema y el modelo computacional. Y tenían, porque en comunidades, en el libro, está establecido, les había establecido yo en el cronograma, en su libro, este ejercicio. Tenían 2 ejercicios de asimilación. Uno que era calcular y mostrar el monto total de las 100 entradas al cine que se vendieron el fin de semana. Se sabe que cada entrada cuesta 100 pesos. Ese era uno de los primeros ejercicios que tenían que hacer luego de leer, que es la informática, del mundo real a la solución por computadora, el modelo computacional, datos e información. A medida que iban leyendo en el libro había ejercicios para ir haciendo, y algoritmo. Entonces, ese era el primer ejercicio. Tenemos este ejercicio y tenemos que resolverlo. ¿Cómo integramos esto con la teoría? Eso es lo que ustedes estuvieron viendo. Yo pregunté y nadie me dijo que no tenían ningún tipo de inconveniente. Les conté. ¿Alguna pregunta hasta acá? Porque no veo manos levantadas, no veo ningún chat. Acá hay un chat. Sí, a medida que voy recibiendo información, los voy dejando ingresar, Santiago. Por ahora no tengo ninguno pendiente. Y Valentina, los recuperatorios son por notas. Por eso, de cada parcial tenemos 6 notas y de las 6 notas, al menos 4 tienen que estar aprobadas. ¿Eso se entendió ahora, Valentina? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, ¿usted anotó los presentes al iniciar la clase? No, no. En el modo virtual, lamentablemente, no tomo presente. En el modo presencial sí tomo presente. En el modo virtual no, porque vos podés estar vinculado a la reunión, pero en realidad ni me estás escuchando. Entonces, como que yo no sé si vos estás o no estás. Entonces, no tomo presente. Es tu obligación seguir las clases y estudiar. Sí, sí, obvio, no, yo porque entré tarde y bueno, por las dudas. No voy a tomar presente en las clases virtuales. El seguimiento sí lo vamos a hacer más en las clases de práctica. Dale, listo.
Bueno, ahora lo que vamos a repasar es lo que les conté la otra vez. Nosotros, dentro de esta materia, le vamos a enseñar una metodología para resolver problemas mediante una computadora. Quiere decir que nosotros no vamos a aprender a codificar en C nada más, sino que nos interesa entender esto, cómo resolver un problema con una computadora. Por eso, nuestro primer problema fue calcular y mostrar el monto total de las 100 entradas al cine que se vendieron el fin de semana. Se sabe que cada entrada cuesta 100 pesos, tenemos nuestro primer problema. Leímos modelo computacional, sabemos que estos son los pasos a seguir para resolver un problema, modelo, algoritmo, programa, es lo que leyeron. Entonces tenemos que integrar todo eso. Tenemos un problema. Nosotros tenemos que ver cómo lo resolvemos. Una metodología, una manera de resolver. No le podemos enseñar todas las maneras que existen. Le vamos a enseñar una manera de resolver. ¿Sí? Entonces, como le vamos a enseñar una manera de resolver, tenemos que ver después cómo escribimos ese problema para que pueda ser resuelto por una computadora. Es decir, vamos a tener que aprender el uso de estructuras lógicas, simples y compuestas. Hoy ya vamos a aprender la primera, una estructura simple, variable. Y obviamente que dentro de la metodología que le vamos a enseñar nosotros, vamos a basarnos en lo que se llama una programación estructurada. Por eso, lo que ya van a leer para la semana que viene, que tiene que ver con el capítulo 2 del libro, son las distintas estructuras de control. Pero eso se lo voy a decir después, antes de que termine la clase, la tarea. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, no. No, profe. Bueno, lo que vamos a tratar de pedir, porque vieron que es medio incómodo. Yo estoy dando la clase, siento un clic, tengo que ir a admitirlo. Entonces, si la clase arranca a las -4, tratar de... Yo doy 15 minutos de contemplación, salvo aquel alumno que justo se le corta internet o algo y tenga que volver a entrar. Pero tratar de ser puntuales en el inicio, si no yo me la paso yendo y viniendo y confundo un poco la clase. Si no, después los que entran muy tarde se van a tener que quedar esperando a que yo pueda de nuevo ir a dar ingreso. Si no es como que mareo a los chicos que están desde temprano, que voy a una ventana, vengo a otra. Bueno, en base a los objetivos de la asignatura, ¿quedó claro cuál es nuestra meta? Sí, profe. Como ustedes leyeron, hay muchos conceptos de informática, pero todos se basan en algo, que es una ciencia. Nosotros la vamos a ver desde el punto de vista que es una ciencia que estudia todo lo referido al hardware y al software. ¿Ven lo que les digo? Tengo que venir acá porque sentí un clic, viene otro retrasado, lo permito, vuelvo acá. Seguimos. Nosotros lo vamos a ver referido a todo lo que es el software y el hardware. Por eso es que tienen un apunte que se llama hardware y software. Y es importante que este apunte lo hayan leído, o sea que si hay alguna duda, después me preguntan. Horario de consulta, 16 horas. ¿Por qué? Porque hoy, en base a estos pasos y en base al modelo computacional, es muy importante tener en claro esto. La diferencia entre hardware y software, y dentro de hardware, esas partes de la compu, cómo funcionan. Y después, como les dije el otro día, la informática para nosotros es una ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información, porque nosotros vemos a la computadora como un sistema que procesa información, toma datos del ambiente, los procesa y los devuelve al ambiente con otra característica. Imaginémonos que hoy en la merienda vamos a tomar un lindo licuado. Entonces yo me voy a hacer un licuado mixto de frutilla y banana. Por lo tanto, mi licuadora es la que me va a procesar los ingredientes. ¿Qué le voy a dar?
le voy a dar frutilla, datos del ambiente, le voy a dar banana, datos del ambiente, le voy a dar leche. Una vez que tengo todos los ingredientes, voy a tapar la licuadora y la voy a encender para que licúe. Cuando terminó, voy a apagar la licuadora y voy a tirar su contenido en un vaso. Entonces, lo que ingresó sólido, como la frutilla y la banana, terminó siendo licuado y está en un vaso, cambió su característica. Está lindo el ejemplo, me dio ganas de tomar un licuado. Pero nosotros no vemos tanto esa transformación. Nosotros le vamos a dar a la computadora datos o información y nos va a devolver información. Por eso vemos a la computadora como una ciencia, a la informática como una ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. ¿Quién va a realizar el tratamiento automático y racional de la información? Nuestro procesador. ¿Quién es nuestro procesador? La unidad central del proceso. Para nosotros la computadora, que es donde se procesa. Porque en un teclado, ¿se procesa información en el teclado? Pregunto. No. No. El teclado es un dispositivo de entrada. Entonces, el teclado va a ser usado para darle a la computadora los ingredientes. El monitor va a ser el encargado de mostrarme la información. Entonces, por ahora, para nosotros, por defecto, el dispositivo de entrada y el dispositivo de salida que vamos a usar va a ser dispositivo de entrada, teclado, dispositivo de salida, pantalla. Por ahora va a ser así. Entonces no tengo que aclarar, ingresa por el teclado. Mostrame en la pantalla. Yo ya por defecto sé que esos dos van a ser los únicos dispositivos de entrada, porque sabemos que el teclado es el único dispositivo de entrada que puede tener una pantalla, una computadora, perdón. Aparte de teclado, ¿qué otro dispositivo de entrada puedo tener? Mouse. Mouse, ¿qué más? Un micrófono también, profe. Micrófono, ¿qué más? Puerto USB. Muy bien, entonces, no es el único. Por defecto, para nosotros va a ser el teclado por ahora. ¿Y pantalla es el único dispositivo de salida? Los parlantes podrían ser también. Los parlantes podrían ser, la impresora también. Entonces, ¿una pantalla es el único dispositivo de salida? Y no. No. Por lo tanto, especifico, che, mi dispositivo de salida, por ahora, por defecto, va a ser la pantalla. Entonces, yo no tengo que estar aclarando a cada rato, ingreso desde el teclado, muestro en pantalla, porque ya nos estamos poniendo de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Que vamos a ingresar los datos desde el teclado y lo vamos a mostrar en la pantalla. Sí. Genial. Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo. Por lo tanto, con esta base, de acuerdo a cómo nosotros vemos la informática, cuando tenemos un problema del mundo real y lo queremos solucionar con una computadora, yo tengo el problema real. Vamos de nuevo, mi problema real es calcular y mostrar el monto total de las 100 entradas al cine que se vendieron el fin de semana. Se sabe que cada entrada cuesta 100 pesos. Ese es mi problema real. ¡Wow! Yo puedo agarrar una hoja y lo resuelvo. Porque no deja de ser para mí un problema matemático, que lo puedo resolver, yo puedo razonar. ¿Pero qué dice esto? Dice que yo le tengo que decir a la computadora, que es quien va a procesar el conjunto de acciones, que lleven a la solución de este problema. Entonces, fíjense, para que la computadora lo resuelva, yo tengo que escribir un programa. Esto va a ejecutar la computadora, en realidad. En realidad no va a ejecutar este programa, el que yo escriba. Porque la computadora, ¿qué lenguaje conoce?
¿Qué lenguaje conoce? Binario. Binario. Y nosotros, gracias a Dios, no vamos a escribir en lenguaje de máquina. Si ustedes vieron el apunte de hardware y software, dentro de software, en los lenguajes de programación, teníamos lenguaje de bajo nivel, el lenguaje de máquina de bajo nivel y de alto nivel. El lenguaje de máquina era el 0 y 1. Antiguamente se trabajaba y se codificaba en ceros y unos. Se codificaba en ceros y unos. Hoy no. Hoy nosotros vamos a elegir o usar un lenguaje de alta generación, que es el lenguaje en C, que nos va a permitir escribir el programa. Después será ese lenguaje el que se ocupe de convertirlo en un lenguaje apropiado para que la máquina lo pueda ejecutar. Pero nosotros, ¿qué lenguaje de programación vamos a aprender? Sí. Sí. Entonces, fíjense, cuando nosotros querramos escribir el programa, estamos diciendo que vamos a codificar algo. ¿Qué vamos a codificar? Un algoritmo. Entonces, ¿yo puedo escribir un programa si primero no tengo el algoritmo? No. Porque es lo mismo que si yo estoy estudiando inglés, y entonces quiero traducir algo al inglés. ¿Qué quiero traducir? Lo que está escrito en castellano. Entonces, primero lo escribo en castellano, después lo traduzco en inglés. Entonces, yo primero tengo que escribir un algoritmo. ¿Qué era un algoritmo? Un conjunto finito de acciones primitivas que llevan a la solución de un problema. Conjunto finito de acciones primitivas. Acción primitiva significa que con solo enunciarla ya se sabe de lo que se trata. No tengo que explicar nada. Una acción no primitiva es algo que si el que la ejecuta no la entiende, yo tengo que estar explicándole de qué se trata. Por eso acá es muy importante recordar siempre que yo tengo que escribir de modo tal que quien va a ejecutar en un futuro lo que yo escribo es la computadora. Entonces, yo a la computadora no le puedo estar explicando a cada rato lo que tiene que hacer. Por eso tengo que ser clara, concisa y precisa. Todo algoritmo es un conjunto finito de pasos que llevan a la solución de un problema. Esos pasos son acciones primitivas, que cuando lo paso a un programa tengo instrucciones. Algoritmos hay muchos. Nosotros vamos a ver uno no gráfico y lo vamos a escribir en pseudocódigo, porque es mucho más ventajoso que los algoritmos gráficos que ocupan mucho espacio. Pero del problema real yo no voy al algoritmo. Antes de ir al algoritmo, primero tengo que entender el problema y armar un modelo de solución. Entonces, estos son los pasos que tengo que seguir obligatoriamente siempre que quiera resolver un problema con una computadora. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una representación aproximada de la realidad. Entonces, yo tengo que simular cuando armo este modelo que soy la computadora, porque es un proceso de abstracción de la realidad. En la realidad, quien después lo va a ejecutar va a ser el procesador, que para nosotros es la computadora. Ahora, acá, yo soy esa computadora. Por eso yo acá, cuando digo modelo, tengo que tener bien en claro el modelo computacional, porque veo a la computadora como un sistema que procesa información, toma elementos del ambiente, los procesa y los devuelve al ambiente con otras características. Por eso, al problema real, tengo que saber resolverlo,
para poder armar un modelo, para poder traducir el modelo a algoritmo, y el algoritmo lo voy a traducir a programa. En cada uno de estos vamos yendo a otros lenguajes. Acá lo escribo con un lenguaje coloquial, que lo entiendo, para luego traducirlo a pseudocódigo. Ya acá escribo pasos, escribo acciones no primitivas, pero que cualquiera de nosotros puede comprender. Acá escribo esos pasos en acciones primitivas, es decir, ya que con solo enunciarlas se entiendan. Y acá escribo instrucciones, porque voy a necesitar un lenguaje de programación que me va a decir cómo se escribe, qué instrucción, dependiendo de en qué lenguaje lo implemente, voy a decir que del ambiente ingrese algo a la computadora, por ejemplo. O cómo voy a escribir en C para decirle que de la computadora muestre algo en la pantalla. Entonces, lo mismo lo voy a aprender en 3 lenguajes distintos. Acá es en el lenguaje que conocemos. Acá, pseudocódigo. Y acá, C. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. En el chat no veo ninguna consulta tampoco. Así que sigamos. A ver, me parece que vino una consulta al chat. Sí. ¿Podría repetir cómo es lo último? ¿Qué último? Melanie. ¿Cómo es el lenguaje en cada paso? En realidad el cómo no lo vimos. Estamos diciendo que yo acá voy a tener que escribir algo en nuestro lenguaje coloquial. Por ejemplo, yo te estoy diciendo, ingresá desde el teclado tal cosa. Vos entendés que vas a tener que ir al teclado. Acá voy a decir leer, porque ya ingresar desde el teclado, que es una acción no primitiva, la convierto en una acción primitiva. Vamos a aprender como primera acción primitiva para ingresar los datos del ambiente a la computadora, leer. Y luego voy a aprender cómo se escribe en C. Entendí tu pregunta, la respondí. El cómo lo vamos a ir viendo con la práctica. Estamos especificando el qué nada más. Cómo escribimos en pseudocódigo, ahora lo vamos a ver ya en un ratitito. Bueno, cada uno de estos es lo que les conté: comprender el problema, trazar un plan para resolverlo, que es el modelo, escribir el algoritmo, codificar el algoritmo escribiendo el programa y luego la ejecución del mismo para llegar a la solución. Esos son los pasos a seguir para resolver un problema cuando lo queremos resolver usando una computadora. Entonces, siempre que resolvemos este problema, necesitamos que resolvemos un problema con la computadora, necesitamos al problema pasarlo a un modelo. Vamos a ver a partir de práctica 3 que vamos a estar haciendo algoritmos, que justamente es lo que en práctica decimos, hacemos el análisis del problema. El modelo, escribir el modelo, es cuando en práctica decimos, bueno, antes de hacer el algoritmo tenemos que hacer el análisis del problema. Por lo tanto, para escribir esto, ahora sí vamos a ver, como me preguntaba Melanie recién, el cómo. ¿Cómo escribimos el modelo? ¿Cómo paso del problema al modelo, el modelo de solución, que después lo va a ejecutar la computadora? Basándome en el modelo computacional. El modelo computacional está compuesto de 3 partes: entrada, proceso y salida. Entrada son los datos, o lo que se llama información útil.
Yo del enunciado tengo que extraer. ¿Qué necesito darle a la computadora para que llegue a este resultado? A ver, ¿qué necesito darle a la licuadora para que me haga el licuado de frutilla y banana? Frutilla, banana, leche, azúcar, lo básico. ¿Qué voy a obtener? Un licuado de frutilla y banana en base de leche. Metodología. Es como cualquier receta. ¿Vieron que cuando ustedes compran la harina para hacer pizza? Atrás tienen la receta. Compran algo para hacer una torta, atrás tienen la receta. Una receta es un algoritmo de la vida real. Son los pasos a seguir para resolver el problema. ¿Estamos hasta acá? Esta es la parte más difícil de la materia. ¿Hasta acá alguna pregunta? Asimilemos. Asimilemos. Vayamos a nuestro ejercicio. Este es nuestro problema. Yo lo primero que tengo que entender es, a esto lo tengo que escribir en base al modelo computacional. Es el primer ejercicio que hay que hacer. Con esto me tengo que familiarizar. Si yo esto lo entiendo, después todo lo otro es fácil. De este enunciado tengo que extraer cuáles son las entradas. Entrada es aquello que le tengo que dar a la computadora para que resuelva el problema. Calcular y mostrar el monto total de las 100 entradas al cine que se vendieron el fin de semana. Se sabe que cada entrada cuesta 100 pesos. Yo acá, si quiero, fíjense, no entra nada en la computadora. Directamente acá escribo la expresión aritmética que tengo que hacer para calcular lo que me está pidiendo. ¿Yo podría resolver esto con una calculadora, este problema? Sí, tranquilamente. Tranquilamente. ¿Lo podría haber resuelto con una hoja? Sí, También. tranquilamente. Pero yo no quiero resolverlo yo. Quiero decirle a la computadora para que me lo resuelva. Entonces, a esta altura, esta expresión aritmética lógica se escribe en el área aritmética lógica. Escribo este producto porque son 100 entradas y a precio de 100. Este ejercicio no me dice que las entradas pueden variar. Me dice que son 100 entradas. Es un dato fijo, que cuesta 100. Entonces, si yo hago este programa, solamente sirve para 100%. Y siempre que se ejecute, como no le estoy dando nada del ambiente, me va a devolver lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? 100%. ¿Y qué quiero hacer? Mostrar el monto. Punto. Yo dividí mi problema en entrada, proceso y salida. En este caso, no tengo entrada. No necesito darle, porque vamos a aprender que el darle es una acción que tiene que recibir la información del ambiente. Entonces, en base al modelo computacional, escribimos el análisis del problema, el modelo. ¿Qué entra? Nada. ¿Qué muestro? Mostrar el total recaudado. Metodología. Son los pasos a seguir para llegar al monto. Entonces, calcular el monto total recaudado por las ventas de 100 entradas. Tengo que escribir esta expresión y mostrar el monto total recaudado. Eso es lo que tengo que hacer. A esto lo tengo que convertir en un algoritmo ahora. A esto lo tengo que convertir en un algoritmo.
Las entradas son el conjunto de datos necesarios para que el algoritmo se lleve a cabo, los datos. El proceso es la descripción de las acciones primitivas a seguir para resolver el problema, que las va a ejecutar la computadora. Nuestro procesador es la computadora. Los resultados que se obtienen al ejecutar el algoritmo en función de los datos de entrada es la información que obtengo en la salida. Por eso veo a la computadora como un sistema que procesa información. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. No, profe. Perfecto. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Me podría dar un ejemplo de entrada? sí, ahora la vamos a ver. Aguantá. Sí, sí, sí. Ah, está bien, está bien. Ahora te voy a dar un ejemplo con entrada. Vamos por lo sencillo primero. Entonces, un ejemplo, sin ingresar datos del ambiente y para que ustedes puedan asimilar todo lo que les dije con un ejemplo, y seguimos sin entrada, ¿sí? Seguimos respetando lo mismo. Un ejemplo, sin ingresar datos desde el ambiente, yo les quiero dar a ustedes un mensaje de bienvenida. Entonces, el problema real es, a través de la computadora en la pantalla, ustedes tienen que ver bienvenidos. ¿Sí? Quiero mostrarles eso, bienvenidos. Entonces, para llegar al programa, un modelo, entiendo. Lo único que va a tener este problema es un resultado, que es mostrar esta palabra, mostrar la palabra bienvenidos. Entonces, a esto, que es entendible para todos, que entra nada, que resultado, mostrar bienvenidos, yo lo que tengo que hacer es un algoritmo. Vamos a ver que todo algoritmo tiene 3 partes, ya lo vieron ustedes a eso, un título que me tiene que recordar qué hace el algoritmo, una parte de declaración, que acá no tengo nada escrito porque no uso, que es prepararme la memoria, que eso va a ser importante cuando en realidad tenga que trabajar con datos en la memoria, y otro cuerpo que es inicio. Otra parte que es el cuerpo, que se limita entre inicio y fin, donde en el cuerpo escribo el conjunto de acciones primitivas. Acá tengo un algoritmo que lo único que tiene es una acción primitiva. La acción primitiva es escribir. Esta acción va a significar para nosotros mostrar en la pantalla la palabra bienvenidos, porque yo acá escribo en mi lenguaje coloquial en el modelo. Mostrar en pantalla el mensaje bienvenidos podría haber escrito acá. Todo eso lo traduzco en escribir. Escribir es la acción primitiva básica que permite mostrar. Entonces, cuando se encuentra esta acción primitiva, se sabe que se va a mostrar lo que está escrito entre comillas, tal cual en la pantalla. Fíjense que acá está la palabra reservada pantalla. Esto es opcional. ¿Por qué? Porque les acabo de decir, por ahora para nosotros, va a ser siempre la pantalla. Entonces, no va a ser necesario que se lo ponga. Ahora, sería más correcto ponerlo, porque para semana 9 ya no va a ser el único medio de salida a la pantalla. Entonces le voy a tener que decir, che, anda a tal lugar. Entonces acá, en el pseudocódigo existen muchas libertades. Es más, van a haber libros que no existe esto. Me escriben pantalla, me pueden escribir P, no me escriben nada. Son las distintas opciones que van a ver que manejamos los profes. Les damos esa libertad. Pero si lo quieren hacer específicamente, como corresponde, decir a dónde quieren escribirlo, le ponen o pantalla o P. ¿Es obligatorio? No. Y lo que está entre comillas se muestra tal cual. Después vamos a aprender que hay cosas que no las pongo entre comillas, porque no quiero mostrar eso, quiero mostrar su contenido. Entonces acá escribí el primer algoritmo.
Lo traduzco a C. Tengo que aprender C. En C, lo primero que vamos a aprender es que es un lenguaje de funciones. Por lo tanto, vamos a decir qué funciones quiero que me incluya cuando se ejecuta, y el cuerpo va a estar escrito con las palabras reservadas mine, acá, entre llaves. Voy a indicar las acciones. Este sería el programa principal. Y vamos a aprender, porque vamos a aprender, acá solamente se lo muestro, que para la palabra reservada a escribir, que es para nosotros mostrar, la acción primitiva es escribir. ¿Cómo le indico en C que quiero que escriba algo en la pantalla? Así. Esto automáticamente sabe cuando se ejecute que tiene que mostrar en la pantalla. Entonces, así cumplí todos los pasos. Cuando voy a CodeBlock, es algo que ustedes pueden ir descargando porque está en comunidades, cómo se descarga, y pueden ir practicando porque tienen el manual de usuario, porque la mayor parte de C lo van a aprender ustedes solos. Si yo ejecuto esto, ¿qué me sale ahí? Bienvenidos. Era el objetivo. Lo cerramos y lo ejecutamos de nuevo. Bienvenidos. Era lo que yo les quería mostrar a ustedes. Para llegar al programa, hice un modelo, luego lo convertí en algoritmo y luego lo codifiqué. Vamos a otro ejemplo, como me pidieron ustedes, con ingresar datos del ambiente. Mostrar un mensaje de bienvenida, indicando la comisión correspondiente. Bueno, ustedes saben que yo les doy clase a ustedes, ¿qué comisión son ustedes? La 620, ¿no? Sí. Muy bien. Yo después a las 18 les voy a dar clase a las 6:80. Entonces yo quiero decir, el problema es mostrar un mensaje de bienvenida indicando la comisión correspondiente. Entonces me dice, ingresar por teclado el número de comisión. Más clarito que esto, que le tengo que dar algo a la computadora, imposible, ¿no? Yo tengo que ingresar el número de comisión. Y mostrar el mensaje siguiente, bienvenidos, 620. Tendría que salirle a ustedes. Entonces yo tengo que hacer el análisis de este problema. ¿Qué entra? Los datos. ¿Qué datos? ¿Qué entra? El número de comisión. ¿Qué sale? Bienvenidos y el número de comisión que ingresé. Ahora en metodología tengo que escribir el conjunto de acciones. Yo tengo que ingresar el número de comisión. Entonces, nosotros, como ya tenemos asimilado el modelo computacional, sabemos, vamos acá arriba, el modelo computacional, que entrada son los datos y que los vamos a hacer desde el teclado. Entonces, ingresar significa que llevo desde el ambiente al procesador, desde el ambiente a la computadora, desde el ambiente tengo que ingresar el número de comisión, desde el ambiente a la computadora, a la memoria. Esto tiene que estar claro. ¿A dónde va lo que yo ingreso? A la memoria. Y ahora les pregunto, ¿a qué memoria? ¿A la RAM o a la ROM? ¿A la RAM? Muy bien, con seguridad. Porque en la ROM, ¿qué tengo? Todos los datos de la computadora. Para que te En tengo los datos básicos para el arranque de la computadora, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, sí. Bueno, ¿y la RAM qué característica tiene? Es una memoria volátil. Muy bien, es volátil. Entonces, que quede claro, cuando yo digo entrada, que tengo que sacar qué le tengo que dar a la computadora, qué debe ingresar desde el ambiente, a dónde ingresa a la memoria. Entonces, cuando yo acá le digo ingresar un número de comisión, fíjense lo que significa todo eso, que nosotros ya ahora lo tenemos que entender. Sería lo mismo que yo escriba. Ingresar un número de comisión a través del teclado para que se guarde en la memoria de la computadora. Todo eso es ingresar. Todo eso, que yo lo puedo escribir en mi lenguaje coloquial, lo convierto en acción primitiva, leer. Leer significa todo eso. Significa que activa el teclado porque alguien a través del mismo va a ingresar un dato y el mismo, por un bus de comunicación, va desde el teclado a la memoria, donde se almacena, según el tipo de dato, lo que están aprendiendo en representación interna. Si el número de comisión es un número entero, ¿cuántos bytes necesito para representar un entero? Tienen el parcial mañana, chicos. 2 bytes. 2 bytes. 2 bytes, muy bien. Entonces, este leer, fíjense, le está diciendo activar el teclado, porque alguien va a ingresar desde ahí un número y lo va a guardar en la memoria. En algún lugar también le tuve que haber dicho que me reserve esa memoria y como el tipo es entero, que me guarde 2 bytes para que vaya a ese lugar y lo guarde. Todo eso significa leer. Es la acción primitiva que me permite el ingreso de los datos desde el ambiente al procesador. Y esta es la sintaxis para escribirla, que lo mismo que dije antes. La palabra reservada teclado no es obligatoria, porque por defecto, ¿cuál va a ser por ahora nuestro dispositivo de entrada? El teclado. Entonces, por ahora, no hace falta decírselo. Si lo quieren decir, lo dicen. Si quieren, en vez de escribir teclado, escriben T o no escriben nada. Leer, comisión. Y después, ¿qué tengo que hacer? Escribir. Mostrar en la pantalla el cartel bienvenidos a la comisión y acá el número que ingresó, fin. Bueno, ahora lo tengo que escribir en lenguaje C. ¿Qué funciones necesito? Esto me incluye las funciones básicas de entrada y salida. Escribo el programa. Fíjense que acá tengo incomisión. Fíjense que acá tengo algo antes de inicio y fin. Y les dije que todo algoritmo tiene 3 partes. Título, declaración. Y acá estoy declarando comisión. Porque acá le estoy diciendo comisión. Acá le estoy diciendo que me muestre comisión. Estoy declarando comisión. ¿Quién es? ¿Qué estoy declarando? Una variable. ¿Qué estoy haciendo en declaración? En declaración me preparo la RAM. Como alguien del ambiente le tiene que ingresar algo a la computadora y va a la RAM, nosotros sabemos que la RAM es un conjunto finito de celdas o de bytes. Cada byte son 8 bits. Es la mínima porción de celda direccionable. O sea, yo sé que cada una de esas celdas tiene una dirección, pero gracias a Dios tampoco trabajamos con direcciones de memoria. Antes sí. Entonces, ¿cómo le digo que vaya a esa zona de memoria? A esa zona le estoy dando este nombre. Sé que es una variable. Es un objeto de memoria que identifico con un nombre. Entonces, ¿cuántas palabras me tiene que reservar? ¿O cuántas celdas me tiene que reservar? ¿O cuántos bits me tiene que reservar?
Depende del tipo de dato. Es entero. Entonces, va a la RAM y busca 2 bytes. Y a esos 2 bytes los llama comisión. Eso es una variable. Entonces después le digo, un mensaje hermoso para que se sepa. Ingresa el número de comisión. Y esto el teclado titila esperando a que alguien ingrese un número de comisión. Entonces después se muestra. Vamos a ver cómo se ejecuta esto. Este es el programa. Entonces yo estoy declarando una zona de memoria que llamo comisión. Esto es un print para mostrar, para el escribir. ¿Qué me va a mostrar en pantalla? Esto. Y acá tengo un ingreso de datos. Cuando ejecutamos esto, ¿qué me sale ahí? Ingreso el número de comisión. Ese es el primer escribir. Ingresa el número de comisión. Abajo del escribir tengo un leer. Teclado comisión. El cursor está titilando ahí. Entonces ingreso el número de comisión, 620. Enter. Y me ejecuta el otro mensaje de bienvenido. Bienvenidos a la comisión 620. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Ahora, nosotros todavía no vamos a escribir programas. Tenemos que escribir algoritmos. Y antes de escribir algoritmos tenemos que hacer modelo. El modelo del dato. Por eso los conceptos básicos que vimos fueron ambiente, que es el conjunto de todos los recursos que necesitamos para la ejecución y resolución del problema, el procesador, que es la entidad capaz de comprender el enunciado y ejecutarlo. Esto es muy importante. ¿Quién ejecuta nuestro trabajo? La computadora. ¿Quién lo va a tener que entender? La computadora. Acción, que es el evento que me permite modificar el ambiente desde un estado inicial hasta un estado final. Las acciones primitivas, que son las que escribimos cuando escribimos ya el algoritmo, porque estoy hablando de una acción primitiva, leer, escribir, y todo lo que significa para nosotros un leer, todo lo que significa para nosotros un escribir. La no primitiva, ingrese por teclado un número entero que identifica la comisión a la cual se le quiere dar el mensaje de bienvenida. Todo eso puedo escribir, eso es una acción no primitiva. ¿Cómo convierto eso en acción primitiva? Leer. Y entre paréntesis, la variable, que es la zona de memoria en la cual quiero ingresar el dato. Entonces, habíamos visto que un algoritmo es una secuencia finita y ordenada de acciones primitivas que pueden ser ejecutadas por un procesador y llevan a la solución del problema. Esto que está acá es el algoritmo. Es un conjunto finito de acciones primitivas. Yo de estos, si pienso como piensa la computadora, hago la trazo prueba de escritorio. Antes de pasar a esto, al programa, yo tengo que verificar que esto funcione bien. Para eso hago la trazo prueba de escritorio. Que es todo lo que vamos a ir trabajando en práctica. Todo algoritmo tiene que ser preciso, exacto, finito, y en el libro no está esto, pero es independiente. Por eso tanto hincapié en que nosotros en informática le enseñamos a resolver una metodología para resolver problemas con una computadora. Independientemente del lenguaje de programación que yo use. ¿Sí? Porque yo acá tengo esta solución. Acá lo escribí en C, pero lo puedo escribir en Pascal, en Fortran, en Java. No me importa en qué lenguaje. Esta es la solución.
Sí, en el libro tienen que es preciso, porque justamente tengo que indicar ese orden en el que se ejecutan las acciones. Yo acá no puedo escribir primero escribir y luego el leer. Primero tengo que ingresar el dato y luego tengo que decirle que muestre la palabra bienvenido con el número ingresado. Fíjense que acá, bienvenidos a la comisión está entre comillas, comisión no, porque comisión es una variable a la cual yo le estoy ingresando un valor. Yo le estoy diciendo acá que me muestre el valor de la variable, el valor que se encuentra almacenado en la zona de memoria identificada con el nombre comisión. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? No, profe. Buenísimo. Finito, ¿qué significa? Finito significa que se debe terminar en algún momento. Es decir, que debe tener un número finito de acciones primitivas. El cuerpo de todo algoritmo tiene un inicio y un fin. Yo tengo que indicar el fin. La última acción en todo algoritmo es fin. Y exacto. Cada vez que yo ejecute este algoritmo e ingrese como número de comisión 620, siempre que ingrese los mismos valores, el resultado tiene que ser el mismo. Porque si yo ingreso 620 y me devuelve 510, está mal, hay algo mal. Si yo ingreso 620 y me devuelve cualquier otro número, está mal. Siempre que yo ingrese el mismo conjunto de valores, el resultado tiene que ser el mismo. Por eso se dice que el algoritmo debe ser exacto. Y todo algoritmo, como les conté, tiene 3 partes. En el cuerpo del algoritmo, en los primeros ejercicios, fíjense que uno trata de escribir respetando también el modelo computacional, entrada, proceso y salida, en estos algoritmos que son secuenciales. Después vamos a complicarlos a los algoritmos, ya no vamos a hacer todo secuencial, vamos a tener caminos que elegir. Bueno, y este es el ejercicio que ustedes tienen en el apunte. Determinar la superficie y el perímetro de figuras rectangulares, que lo vamos a ver en un ratito. Ahora vamos a terminar de ver los ejercicios de asimilación. Fíjense que los chicos ya les dijeron en práctica la otra vez, no hay una única manera de resolver el problema. No hay una única manera de hacer el ejercicio. Tengo varias maneras. Fíjense que este era el primer problema de asimilación que ustedes tenían que hacer. No sé si lo hicieron o no lo hicieron. Si no lo hicieron, lo van a hacer este fin de semana. Más todo lo que se suma. Calcular y mostrar el monto total de las 100 entradas al cine que se vendieron el fin de semana. Se sabe que cada entrada cuesta 100 pesos. Entonces, yo acá extraigo primero y veo que no necesito ingresarle algo a la computadora. ¿Por qué? Porque simplemente la operación que tiene que hacer este algoritmo es algo constante, 100%, por lo que me está diciendo el ejercicio, el enunciado. Y tiene que mostrar el resultado del 100%. Entonces, cuando hago el análisis, vimos que no tengo entradas, que el resultado es, en mi lenguaje coloquial, mostrar total recaudado, y metodología, les digo, bueno, tengo que calcular el monto total recaudado para la venta de las 100 entradas y mostrar el monto total recaudado. Bueno, escribamos el algoritmo. El monto de entradas del ejercicio 1, este nombre tiene que ser un nombre de identificador válido, que eso ahora tienen que leer ya para todo el capítulo 1. ¿Por qué? Porque son muchos los conceptos y que tienen que retener. Por eso es importante que ustedes lean. ¿Por qué digo que eso es válido y es un identificador? Primero, válido, ¿por qué? Tiene que ser un nombre válido.
Un nombre válido para un algoritmo, para una variable, para una constante, no puede comenzar con otra cosa que no sea carácter. O sea, no puede arrancar con un número, ni con una palabra, con un carácter especial, como arroba. Puede contener números, puede contener arroba, puede contener un guión bajo, pero no arrancar. Ahora, ¿puede contener un guión medio? No. ¿Puede contener una barra? No. Porque el guión medio es menos la resta. La barra es división, no puede. Entonces, ustedes tienen que leer y retener eso. Yo se los puedo contar. Pero virtual, capaz que no me están escuchando. Entonces, la lectura del capítulo es obligatoria. Fíjense que acá estoy dando un nombre a una variable. También es un identificador válido. ¿Por qué válido? Porque identificador. Porque me recuerda que contiene el total. ¿Qué hace este algoritmo? Calcula el monto de entradas. ¿Por qué le puse 1? Porque voy a mostrarle muchos ejemplos de hacer lo mismo. Yo acá me declaré una variable total, donde voy a guardar el resultado. Entonces acá, fíjense, esta es la misma expresión que escribí acá, nada más que esta es una expresión aritmética. Esta es una expresión aritmética algorítmica. ¿Cómo escribo un producto en un algoritmo? Con asterisco. El asterisco es el por. ¿Cuántos renglones tiene que ocupar toda la expresión algorítmica? 1. Siempre la tengo que escribir lineal. Esta es una expresión aritmética. Yo puedo tener una expresión lógica donde uso operadores relacionales de comparación, mayor, menor, igual, distinto. ¿Dónde se ejecuta esto? En la ALU. Y le digo que después este símbolo significa asignar. Le estoy dando el valor de esta expresión a la variable total. Total. Cuando empiezo a ejecutar esto, voy a la RAM y le digo, reservame 2 bytes. ¿Por qué? Porque es entero. A estos 2 bytes los llama total. No me importa qué zona de memoria. No me importa la dirección de memoria. ¿Cómo la identifico? ¿Cómo tomo ese valor? Con total. Entonces, ejecuta esta expresión algorítmica en la unidad de aritmética lógica. Asigna el resultado de la expresión a la variable total. La siguiente acción primitiva le dice escribir en la pantalla. Me va a salir en pantalla el monto total recaudado es, y al lado del monto me va a salir el valor almacenado en la variable total. O sea que convertí mi modelo en un algoritmo. Ahora, también podría haber pensado así. Yo podría haber pensado que tengo un entero total y tengo una constante, el monto. Porque, ¿qué diferencia hay entre una constante y una variable? Las dos son objetos de memoria. Pero, ¿qué diferencia hay entre una variable y una constante? Lo dice su nombre. En una variable, el valor puede variar. En una constante, no. Yo acá, ¿cómo declaro la constante? Estoy diciendo que una zona de memoria, que es entera, 2 bytes, la llamo monto. Y es constante, y el valor que va a tener esa zona de memoria es 100. Durante toda la ejecución del programa, a monto yo no le puedo cambiar su valor. Es constante. A total, le puedo cambiar el valor. Si yo acá pongo monto y le quiero asignar algo, me va a dar error. Porque al asignar algo a monto, estoy queriendo cambiar su valor y estoy diciendo que es constante.
¿Se entendió la diferencia entre variable y constante? Sí, sí, sí. Sí, profe. Ah, profe, una puso que si le podía repetir. Sí, ahí justo lo leí, Melanie. La diferencia entre variable y constante es, ambos son objetos de memoria, es decir, que son nombres que yo le doy a posiciones de memoria. En una constante, el valor que se le asigne a esas posiciones no pueden variar, es constante, su mismo nombre lo dice. Algo variante es algo que varía, variable. Algo constante es algo que no varía. Melanie, ¿se entendió? Perfecto. Entonces sigamos. Fíjense que acá solucioné el mismo problema, pero estoy diciendo, en esta expresión estoy usando un valor, una constante, el resultado de esto lo asigno a la variable total, y luego escribo en pantalla lo mismo. Acá, fíjense, lo hice más sencillo todavía. Este sería el ejercicio correcto. Esta sería la solución más óptima. Decir que muestre en pantalla eso. Acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy adentro de un escribir escribiendo una expresión. Era así de sencillo. Porque yo siempre que ejecute esto, me va a devolver lo mismo. ¿Qué valor me va a devolver este programa cuando yo lo codifique en C y lo ejecute? ¿Qué valor me va a devolver? 10.000. No me va a devolver otro valor. 100%, ¿cuánto da? Siempre lo mismo. Y acá hago 100%, acá lo escribí con una constante, pero ¿qué valor tiene monto? 100, 100%. ¿Y acá qué es? 100%. O sea, lo escriba así, lo escriba así o lo escriba así, me da lo mismo. Tengo tres maneras de resolver el problema. Yo elijo una, no vamos a escribir todas siempre. Esto es para demostrarle que no hay una única manera de resolverlo. Esto va a ser la parte subjetiva de cada uno de ustedes. Cada uno va a elegir cómo resolverlo. Ahora, presten atención porque me tienen que contestar ustedes, ¿eh? Este era el otro ejercicio de asimilación. Calcular y mostrar el monto total de las cantidades de entradas vendidas el fin de semana. Cada entrada se vendió a 120 pesos. ¿Qué debe entrar desde la computadora? La cantidad de entradas que fueron vendidas. ¿Esa cantidad de entradas puede variar? Sí. Sí. Exacto, muy bien. Entonces, acá también me pueden decir que como dato tiene que dar la cantidad de entradas, el valor. Pero según esto, el valor puede, según el enunciado, ¿el valor puede variar? No. No. Es 120. Entonces, yo sé que el monto de la entrada es 120. No lo tengo que ingresar por teclado. Lo puedo sí declarar como una constante, como un valor fijo, pero no lo tengo que ingresar. Ingresar significa que yo a la palabra ingresar la traduzco en algoritmo en leer. Leer significa que alguien a través del teclado me va a ingresar algo. Y no, porque si yo le permito a alguien que me ingrese el monto, tengo que verificar que me haya ingresado después 120. Porque si yo le permito a alguien que me ingrese el monto, me puede ingresar lo que quiera. Esa diferencia es fundamental que se entienda. Entonces acá, cuando yo digo que entra, me concentro en lo que voy a tener que ingresar, porque el usuario lo tiene que ingresar, porque quiero que su valor hoy sea, no sé,
500 entradas. El otro fin de semana a lo mejor son 200. El otro fin de semana son 1000. O sea, el valor que ingrese, esa cantidad de entradas vendidas, me la tienen que dar. Entonces, ingresa la cantidad de entradas. Acá es la fórmula que tengo que hacer. ¿Y qué quiero mostrar? El monto total. Fíjense que para que ustedes asimilen el modelo computacional, porque esto tomo en los parciales, dada una situación problemática, que identifique las entradas de un modelo computacional, por ejemplo, o la salida de un modelo computacional. Entonces, acá, la respuesta correcta es esta cantidad de entradas. ¿Qué tengo que hacer a esa cantidad de entradas? Multiplicarla por 120, que es el monto, el valor, y el resultado lo tengo que mostrar. Bueno, escribo un algoritmo. El análisis del problema basado en el modelo computacional, cantidad de entradas, mostrar todo lo recaudado. Entonces, en el proceso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ingresar la cantidad de entradas. Tengo que calcular el monto. Y tengo que mostrar el monto. Acá estoy escribiendo todas las acciones en forma no primitiva. Estas acciones escritas en no primitiva las traduzco a acciones primitivas haciendo uso del pseudocódigo para escribir el algoritmo. Todo algoritmo tiene 3 partes: el título o encabezado, palabra reservada algoritmo y el nombre, que tiene que ser un identificador válido. Luego tiene la zona de declaraciones, donde se declaran todo aquello que voy a necesitar preparar en mi memoria. Por ejemplo, estoy declarando una constante, monto, que la estoy declarando real. Entonces, ¿cuántos bytes me va a reservar para monto? 4. 4. Toma 4 bytes de la memoria real y los llama monto. Pero estoy diciendo que es constante, entonces ahí almacena el 120. O sea que cuando yo le estoy diciendo esto, no solamente reserva la memoria, sino que a su vez convierte el 120 en binario para almacenarlo. Y luego le estoy diciendo que aparte me reserve otra zona de memoria que se llama CAN, donde voy a guardar un entero, entonces me va a guardar 2 bytes, y otra zona de memoria total, también la llamo real, o sea, que es de tipo real, entonces me va a reservar 4 bytes. O sea que en un lugar de la memoria me reservó 4 bytes, lo llamo monto, y le puso el valor 120. Esto me está queriendo decir que esa zona de memoria identificada con monto tiene el valor 120 y no se puede modificar durante ninguna acción de esta. Ninguna de las acciones me puede ir y modificar esa zona. Acá estoy diciendo que vaya a la memoria RAM y me guarde 2 bytes y lo llame count, me guarde 4 bytes y lo llame total. ¿Qué zona? No me importa la dirección de memoria, porque yo tengo estos nombres. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Ingresar. Ese ingresar es leer. Porque ¿cómo indico que ingrese algo desde el teclado a la memoria? Con el leer. Es la acción primitiva básica que permite ingresar los datos desde el ambiente a la memoria. Nosotros acá ejecutamos algo. Imagínense que yo saco este mensaje, ¿sí? Lo saco a esto. Saco eso. Lo ejecuto. Ahí tienen un cursor titilando. ¿Saben ustedes que tengo que ingresar ahí?
¿Qué ingreso hay? Eso me está indicando a mí que está esperando que yo ingrese algo por el teclado. ¿Qué ingreso? Ese leer lo codifiqué en un lenguaje y significa eso. El cursor está esperando que un usuario ingrese algo desde el teclado. ¿Qué ingresa el usuario? ¿Sabe? ¿Qué ingresa? No. No. Le ingreso cualquier cosa. No tengo idea. Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque acá simplemente puse un leer, que lo traducía en SCAF. ¿Por qué? Porque lo escribía en C. Ahora, acá, escribir en inglés. O sea, el escribir en C se codifica en print. Ahora, ejecuto esto. Ingresa el número de comisión. Ah, buenísimo, quiere que ingrese el número de comisión. Hay una gran diferencia. ¿Se vio la diferencia? Sí. Sí. Entonces, lo importante acá es comprender que cuando nosotros estamos codificando, el leer me permite ingresar los datos, pero ahí me pareció el cursor titilando. ¿Y qué ingreso? Antes de un leer, siempre es aconsejable un escribir. El escribir es la acción primitiva que permite mostrar, ya sea un mensaje o el valor de una variable. Si es un mensaje, lo pongo entre comillas, si no, muestro el nombre de la variable nada más. Entonces, ingresar esta cantidad es leer. Calcular el monto. Escribo la expresión y toda expresión aritmética, toda expresión relacional, toda expresión algorítmica, una expresión en sí devuelve un único valor. El valor que devuelve, yo sé que va a estar en algún registro de la memoria y que se realiza dentro de la ALU. Por eso tengo que tomar ese valor. Entonces le estoy diciendo, che, el valor que arroje esta expresión, asignalo la otra acción primitiva que vemos hoy, básica, a la variable total. Entonces después le digo escribir. Entonces tengo entrada, proceso y salida. ¿Podría haberme, profe, ahorrado la variable total? ¿Podría haber escrito esto directamente acá? Sí, ya lo vimos, lo puedo, como poder lo puedo hacer. El que tiene experiencia, el que capta todo rápido, o sea, aquel que es inteligente, no me importa que haga la expresión acá adentro. Aquel que está viendo esto por primera vez, que le cueste, haga el paso a paso, hasta que enganche. ¿Estamos? No se apuren por mezclar todo. Ya va a haber tiempo para mezclar. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, este ejercicio, que es determinar la superficie del perímetro de figuras rectangulares, se repite lo mismo. El análisis del problema es determinar cuáles son las entradas. Si yo necesito determinar la superficie y el perímetro de una figura rectangular, necesito saber la fórmula de superficie, saber la fórmula de perímetro. Entonces, sé que voy a necesitar las medidas del rectángulo. ¿Qué tengo que mostrar? La superficie y el perímetro. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero le tengo que ingresar las medidas. Después tengo que calcular la superficie. Después tengo que calcular el perímetro. Tengo que mostrar la superficie y tengo que mostrar el perímetro. ¿Se entendió? Sí. ¿Y en qué me baso para escribir este análisis? En el modelo computacional. Entrada, proceso, salida. ¿Se entendió? Sí, sí. Buenísimo.
Las acciones primitivas básicas que vimos hoy fueron el leer, el escribir y el asignar, y vimos los conceptos también algorítmicos de variables. Fíjense que yo les dije, cuando arrancamos esto, les dije, y no les mentí, que íbamos a ver ya distintas estructuras lógicas, y que hoy vamos a ver la primera. Y justamente la primera que vimos fue la de variable. ¿Por qué? Porque es una estructura simple. Esto ya lo vimos, acá estamos. La variable base me va a permitir ingresar la base de un rectángulo, altura, la altura del rectángulo. Entonces esta base es que va a la memoria, toma, si es real, 4 bytes y los llama base. Los valores de esa zona de memoria puede cambiar sus valores, porque yo estoy diciendo que es variable. Lo mismo pasa con altura, con perímetro y con superficie. Entonces, fíjense, acá yo codifiqué, convertí este modelo en algoritmo y pasé directamente las acciones no primitivas en acción primitiva. ¿Qué es aconsejable? ¿Qué error le ven a este que les dije recién? Que les aconsejé. Tiene que poner que escriba la medida. Antes de leer, un lindo escribir que le dice al usuario, che, ingresame la base y la altura, ingresame las medidas del rectángulo. El mensaje que ustedes quieran. Amigable con quien lo va a operar, quien está trabajando atrás. Realizo las dos fórmulas y el resultado de cada expresión las asigno a las correspondientes variables y luego le digo que muestre y ya está. Entonces es muy importante recordar, ¿sí?, las partes, el título, que tiene que ser un nombre representativo, un identificador válido, lo mismo que las variables. Yo acá no le puse A, B, C, D, le puse base. La base de un rectángulo, altura, la altura de un rectángulo. Per de perímetro, sub. Y el cuerpo. Acá la palabra comienzo o inicio no es obligatoria, por eso ven ustedes que yo la estoy poniendo con este símbolo que significa un comentario. Lo mismo cuando uno en la zona de declaración, uno comenta, estoy declarando variables, estoy declarando constantes. Bueno, por ahora es lo único que vamos a declarar, después vamos a ver más declaraciones. Entonces, repasemos un poquito lo que estuvimos viendo. En las entradas tengo los datos, que es lo que uno llama la información útil, es aquello que necesito darle al procesador para que resuelva el problema. Se llama información útil, pero dato e información no es lo mismo, porque información es la salida. Es la entrada, el dato procesado, eso es la información. Es lo mismo que les dije antes. Yo tengo como datos que voy a hacer para el licuado la frutilla y la banana. La salida es la frutilla y la banana licuada. La anoto a la transformación. Yo acá fíjense que le ingreso medidas. Son números las medidas. Y me muestra números. Pero a ver, una cosa fue lo que ingresé, que es el dato útil, la información que necesito para resolver el problema. Uso esa información realizando las dos fórmulas, la del cálculo de superficie y del cálculo de perímetro, y el resultado que muestro es el perímetro y la superficie. ¿Se entiende esa diferencia entre dato e información? Sí, profe, se entiende. Entonces,
al conjunto de operaciones, cuando nosotros hablamos del procesamiento que se realiza sobre la información útil, es decir, sobre los datos que le doy al procesador para que me devuelva los resultados, son para identificar las entradas, que es el ingreso de la información útil, es lo que se conoce como la lectura de los datos. Entonces, ¿qué puedo hacer con esos datos? Almacenarlos, porque los voy almacenando en zonas de memoria, compararlos, procesarlos aritméticamente, como lo que estuvimos haciendo. Y después puedo mostrar estos resultados, que es para la salida. Estas acciones de almacenar, comparar, procesos aritméticos son las que se realizan en el procesador. Las variables que nosotros vemos, por ahora vamos a ver estas, que son las que ustedes están representando en representación interna. Un número que puede ser entero real, un carácter. Están viendo que si yo tengo que representar la palabra, no sé, mamá, es cada carácter, o sea, es un conjunto de caracteres. Para un carácter, ¿cuántos bytes? 1. 1. Entonces, para representar la palabra mamá, ¿cuántos bytes? 1. No. Porque la 4. palabra mamá, 4. ¿cuántos caracteres tiene? 4. 4. Entonces, yo para la M necesito un byte. Para la A necesito otro byte. Claro, Para el la string. otra M necesito otro byte. Y para la A acentuada necesito otro byte. ¿Está? Entonces, un carácter es un byte. Esto ya es un conjunto de caracteres. Por ahora decimos un conjunto de caracteres. Después vamos a ver que esto es un caso particular de esta estructura que es arreglo, pero lo vamos a ver después. Fíjense que esto es simple. ¿Por qué simple? Porque yo acá, cuando le estoy diciendo que me ingrese un número a esta variable, en esta zona de memoria, en un momento dado de tiempo, yo puedo tener un único valor. Si yo acá hago leer teclado base altura, calculo este perímetro, y acá, antes de venir a hacer esto, escribo de nuevo leer teclado base altura y ingreso otra base y otra altura, cambié los valores. El leer como el asignar son destructivos. En un momento dado yo no puedo tener más de 2 valores. Yo ingreso un valor, si después hago de nuevo ingreso, me tapó el valor anterior. Lo mismo que el asignar. Yo acá estoy resolviendo esta expresión y la asigno a per. Si yo ahora leo, ingreso otra base y lo asigno a per, lo anterior lo perdí. ¿Se entiende eso, no? El leer y el asignar son destructivos. ¿Se entendió? Por eso se dice que son simples. Un único valor en un momento dado de tiempo. Esto lo vamos a ver después. Compuesto, porque voy a tener un conjunto de valores, pero lo vemos después. Por eso es tan importante representación interna. Fíjense que en representación interna es importante porque cuando nosotros declaramos una variable o una constante, no solamente tenemos el nombre, sino tenemos el tipo. Y ese tipo me está diciendo cuánta RAM necesita. ¿Cuántas? Entonces yo necesito el nombre y el tipo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Todo lo que yo les estoy diciendo, todo lo que les estoy mostrando con otra presentación que armé para la clase porque es virtual, es lo que está en el libro y lo que está en el campus. Fíjense que en el campus, en donde les dice introducción, que es la informática, se copió y se pegó.
esto, lo que está acá. El que ya lo vio, ya vio que ahí está pegado esto. El que ya vio también en el campus habrá visto que está el link del mundo real de la solución por computadora. Es esto mismo. Es lo que estuvimos viendo hoy. Todo lo que estuvimos viendo hoy, todo lo que tenían que leer ustedes para hoy. El modelo computacional, lo mismo. Dato e información. Es el libro. Lo que está en el campus contiene exactamente lo mismo. Estos ejemplos cotidianos. En vez de dar este ejemplo, yo les di el ejemplo del licuado. Las definiciones. Acá les muestra los distintos tipos de algoritmos, que no los vamos a ver. Por ejemplo, este es un algoritmo gráfico, que se llama diagrama de flujo, que usa símbolos. Acá otro, así lo escribiríamos. El otro es el chapín, que se escribe así. Nosotros vemos pseudocódigo. Ocupa menos espacios, es más fácil a la hora de tener que hacer un atraso por el escritorio, o es más fácil también a la hora de traducirlo, porque es lo que está escrito en acciones primitivas, lo convierto directamente a instrucciones. Acá tengo líneas que tener en cuenta, el cómo escribir. Acá tengo símbolos que tener en cuenta para traducir. Por eso es que usamos pseudocódigo. Fíjense que antiguamente que se trabajaba en lenguaje de máquina. Imagínense que nosotros lo que le escribimos ahora en algo tan sencillo como del castellano al inglés, lo tendríamos que escribir en combinación de ceros y uno, nos volveríamos locos. Después, para mejorar el lenguaje de máquina, se llegó a lo que era un lenguaje de bajo nivel. Uno de los más comunes es el assembler, donde se trabajaba con palabras especiales. Y justamente lo que se trabajaba en el assembler era con dirección de memoria. Estos lenguajes estaban muy sujetos al equipo, a las características, al hardware. Entonces yo no podía llevar en un pendrive, no existían los pendrive tampoco, no existían las netbooks, las computadoras eran del tamaño de una habitación más o menos. No se podían llevar de un lado al otro. Lo que se escribía era para ejecutar en esa computadora. Justamente los lenguajes de alto nivel, como el que vemos nosotros, el C, nos permiten esa independencia del hardware. Y obviamente que es mucho más fácil porque no trabajamos con zonas de memoria, trabajamos con variables, con constantes, es traducir del castellano al inglés para nosotros. Y esto complementa lo que ustedes tienen en el apunte de hardware y software. Les resume cómo funciona nuestro procesador, que es la computadora. Pero es lo que tienen también en hardware y software. De lo que les estoy mostrando, que es el capítulo 1, que es la tarea que van a tener de nuevo para repasar todo esto y si hay dudas, preguntar. Todo lo estamos viendo acá, todo lo vimos, asimilándolo. Este es parte del código ASCII. Fíjense, les dice que toda variable tiene 3 atributos: el nombre, el tipo de dato y el valor. El nombre, que uso cuando la declaro, el tipo de dato, porque necesito el espacio, y el valor, que es el que se va a almacenar, que depende de ese tipo. ¿Y qué es esto? La dirección de memoria, que nosotros no la usamos. Porque no trabajamos con dirección de memoria. En vez de esta dirección, ¿cómo la identifico yo a la zona? Con la palabra que declaré, suma, por ejemplo. ¿Alguna pregunta?
Esto es lo que les conté que tienen que leer, porque tienen que ir reteniendo. Yo se los puedo contar y repetir 500 veces, pero todo identificador debe comenzar con una letra del alfabeto en inglés, mayúscula o minúscula. En el pseudocódigo no hay diferencia entre mayúscula y minúscula. Después depende de cada lenguaje. En el C, por ejemplo, sí. No deben ser palabras reservadas del lenguaje. Por ejemplo, existen lo que son funciones. ABG, PROM, SUM. No podemos usar esas palabras reservadas. No pueden contener ni espacios en blanco ni punto. Algunos caracteres especiales como esto pueden contener, no más. Después esto es para el pseudocódigo. Esto después depende de cada lenguaje de programación. Y es importante que sean identificadores válidos. De eso es la práctica 2. Calculo que mañana con los chicos, luego del parcial, van a hacer la práctica 2 de expresiones, donde van a ver toda esta parte, expresiones. Es lo mismo que vieron en matemática. Lo único que van a trabajar más va a ser en esta, en la parte de los operadores lógicos, aquel que no lo vio. Pero expresiones aritméticas, expresiones lógicas, relacionales, cómo escribirlas algorítmicamente. Esto es lo que van a ver mañana después de el parcial de representación interna. Trabajar con la práctica de expresiones. Con los chicos. Por eso ustedes tienen la obligación de poder, de releer y de ver en su totalidad el capítulo 1. Porque tienen que asimilar. Finaliza el capítulo 1 con las acciones primitivas, donde les da la